Eduardo Bicho de Value Investing, analista de FI. Muchísimas gracias por acompañarnos, Eduardo. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Bueno, pues precisamente la semana pasada estábamos comentando la compañía de Nike dentro del sector textil y hoy tenemos novedades. Ayer con los resultados empresariales caía y ahora se estaba recuperando. Así es, muchísima volatilidad la que hemos visto en las últimas horas desde la presentación de resultados, donde ha habido puntos bastante positivos, como por ejemplo cómo ha superado la ganancia por acción. El mercado estaba estimando que iba a ser de $0,12, finalmente ha sido de 0,20. Ha habido también sombras en esa presentación de resultados, como por ejemplo la caída en el negocio en China. También ha habido cosas interesantes como el aumento del margen bruto hasta el 49%, es cierto que en parte influenciado por la recuperación arancelaria. Y bueno, quizá lo más llamativo ha sido el movimiento fuera de horas. Hemos visto como tras la presentación de resultados, que fue a las 10:15 hora española, en el mercado del after hour veíamos cómo llegaba a caer incluso un 8, un 9%, poco a poco se fue recuperando. En el pre-market del día de hoy también iba recuperando posiciones hasta que ha abierto subiendo un 1 y pico % y ahora mismo, como podemos ver en pantalla, están subiendo cerca de un 3,5 y han ido subiendo también cerca de un 4 y pico %. Entonces, lo más importante desde el punto de vista técnico, hemos visto cómo se ha apoyado en la base de este triángulo expansivo que estábamos viendo y que comentábamos ya la semana pasada, se ha acercado a ese nivel de soporte de los 40 euros, hemos visto cómo ha habido bastante volumen en las últimas sesiones y ahora mismo pues el principal nivel de resistencia estaría en torno a los 44 euros. Creo que podríamos haber visto lo peor a corto plazo, porque a pesar de que eso ha habido luces y sombras en esta presentación de resultados, parece que esa tendencia bajista se ha agotado y de ahí el rebote que estamos viendo en el día de hoy. Y también hay que recordar que hay muchos inversores de cierto renombre que están confiando en la compañía. Vemos muchísimas compras en este 2026. Por ejemplo, uno de los consejeros de Nike y CEO actual de Apple compraba a finales del 2025 en torno a los $59 por acción, invertía de su propio dinero casi $3 millones. Hemos visto también compras sucesivas por parte de su nuevo CEO. Así que, bueno, sigo pensando que es una buena alternativa con vistas a medio y largo plazo, como comentaba la semana pasada. Vamos a ver si finalmente ha establecido ese suelo en los $40 y desde aquí puede alcanzar nuevas cuotas. En primer lugar, a corto plazo los 44, pero sin duda la clave para el medio largo es la resistencia que encontramos en los $47 por título. Pero creo que puede ser un punto de inflexión. Ya han adelantado que para el guidance de lo que queda del 2026 esperan que el revenue, que los ingresos puedan decrecer en torno al 5 o 6% en los próximos 3 trimestres, pero lo que estamos viendo en el día de hoy es un claro ejemplo de muchas veces cuando hablamos de value investing, de que a pesar de que hay muchos aspectos negativos, el mercado está considerando que se ha pasado de frenada, que esta caída ha sido excesiva y lo que está haciendo es recuperar en el día de hoy y vamos a ver si tiene continuidad en las próximas sesiones y esos 40 quedan como soporte de medio plazo. ¿Crees que sería conveniente ser prudente después de esas caídas de ayer o, bueno, de alguna manera ya ha dejado atrás todo lo peor en el corto plazo y mirando de cara al largo plazo no le va a impactar demasiado? Bueno, a corto plazo, ese movimiento que hemos comentado anteriormente del mercado after hour, el pre-market de hoy y lo que estamos viendo ahora, creo que puede ser un punto de inflexión a corto plazo. Tiene que confirmarlo, principalmente con la superación de los $44, pero sin duda es algo a tener en cuenta. Es muy raro en la situación que vimos en el día de ayer. Es raro que con una presentación de resultados veamos una acción caer un 9% y que acabe el día siguiente abriendo con más 1%. Por lo tanto, vamos a ver si en el corto plazo aguanta este nivel de soporte y sí, creo que puede ser un punto de inflexión porque al fin y al cabo creo que lo peor ya está encima de la mesa y cualquier noticia, desde mi punto de vista, creo que simplemente puede ser para mejor en una compañía de gran calidad y con una gran imagen de marca y con un MOAT que va a ser bastante defensivo a la hora de cuando venga volatilidad y turbulencias en los mercados. Sorprendió en el BPA y en ese beneficio por acción, pero China sigue lastrando al negocio, a la compañía. ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de los resultados? Dejemos lo que menos. Bueno, lo que más, sin duda, es aumento del beneficio por acción, que es lo que yo creo que la mayor lectura que ha hecho el mercado, y sobre todo creo que ese punto de inflexión en el que vemos que esos
esos resultados excesivamente malos que estábamos viendo en los últimos trimestres, parece que la situación se va revertiendo, parece que empieza a tener efecto los primeros brotes verdes tras el cambio del CEO, pero está claro que la recuperación no va a ser de la noche a la mañana y esto va a durar trimestres hasta que veamos que cambia el ciclo. Pero desde el punto de vista técnico, como bien se sabe que muchas veces el mercado o los gráficos se anticipan en torno a un año, año y medio, se suele decir, a los eventos corporativos, creo que el mercado empieza a descontar que hay poco margen para que veamos a la acción caer, o por lo menos ese es mi punto de vista. ¿Eso es lo que más te ha gustado y lo que menos? Lo que menos, sin duda, lo que has comentado, esa caída en China, sobre todo por la importancia que tiene un mercado como China en el sector textil y en Nike en particular. Y luego, algo que lógicamente no solo Nike, muchísimas empresas del sector pues están notando esa debilidad en el consumo minoritario que le está haciendo daño al sector en general, y Nike no se ha escapado de eso, pero de ahí las fuertes caídas que lleva experimentando meses atrás. Si quieres, pasamos también a Ferrari. Eduardo, también la comentábamos la semana pasada como una de las compañías que mantenías en cartera. ¿Seguimos así? Sin duda, como hemos visto, vamos, desde la semana pasada ha experimentado una subida de en torno al 10%, y veníamos comentando que había ciertos catalizadores que podían hacer romper el canal lateral en el que llevaba inmerso prácticamente desde diciembre del 2025, y así ha sido en la jornada de hoy. Estamos viendo cómo ha subido un 2,20%, pero ha superado dos niveles muy importantes desde el punto de vista técnico. En primer lugar, la media de 200 sesiones, como vemos ahí marcada en color verde, y luego esta parte alta del canal lateral en el que está inmerso. Para buscar niveles de referencia o dónde podría llegar esta primera subida, si trazamos una tendencia bajista desde febrero del 25, como vemos aquí, y la extendemos hasta los niveles actuales, podemos ver que la primera parada estaría en torno a los 350 euros. Hechos a tener en cuenta, catalizadores a corto plazo. El CEO actual comentaba hace unas semanas que una de las principales citas que tiene la compañía a corto plazo es este próximo sábado, día 4, que se celebra además el Gran Premio en Reino Unido, el Silverstone, donde van a hacer una presentación de un nuevo modelo en el que lo único que ha comentado es que va a mezclar lo tradicional con el futuro, y creo que eso puede sorprender, sobre todo porque viendo la reacción que ya tuvo con el anuncio del modelo eléctrico, que supuso una caída del 8% porque no gustó bastante, y a pesar de eso ya tenía toda la producción colocada hasta el final del 2027, creo que en este caso sí que puede tener un impacto positivo, y a lo mejor es el catalizador que necesitábamos ver para que se acerque a esa zona de 350. Sigo considerando igual que tanto era una oportunidad a corto plazo, como comentábamos, como a medio y largo plazo para incluir en nuestras carteras, porque ya mencionábamos días atrás ese margen que tenía de EBITDA en torno al 39%, que le diferencia muchísimo del resto de competidores del sector automoción y se asemeja más a los múltiplos en los que debemos cotizar a valores como Louis Vuitton o Hermès. Claro, además desde entonces, desde que hablamos, ha subido al menos un 10%. ¿Sigue teniendo entonces recorrido, parte de potencial que de momento se haya podido descontar ya? Bueno, lógicamente, como comentábamos días atrás, es importante determinar nuestro horizonte de inversión y cuál es nuestra estrategia. Si es una estrategia de corto plazo, fijándonos simplemente en el técnico, o es una mentalidad más de medio y largo plazo con vistas a dejarla 1, 2 o 3 años. Desde el punto de vista técnico, como he comentado antes, el primer nivel a vigilar sería los 350, que es el principal nivel de resistencia que nos vamos a encontrar una vez habiendo superado la media de 200 y la resistencia del canal lateral. Así que para aquellos que vayan a corto plazo, muy atento a ver si es capaz de superar esos 350, y para aquellos que vayan a medio y largo plazo, creo que podemos estar tranquilos de momento teniéndola en cartera, porque lo que ha quedado claro es que ese soporte de los 275 euros, donde ha rebotado hasta en 3 ocasiones desde lo que llevamos de 2026, parece que ha mostrado bastante fortaleza, y por lo tanto, mientras se mantenga por encima de ese nivel, podríamos ver una situación de recuperación en los títulos de la compañía, que ya hablábamos de que desde los máximos de que vimos a principios de 2025 llevaba una caída de en torno al 40%. Así que creo que esta recuperación puede continuar paulatinamente en las próximas semanas y en los próximos meses. Vamos a recordarle también a nuestra audiencia por qué tú consideras a Ferrari más como una marca, una empresa de lujo, que como un fabricante de coches.
Bueno, lo que comentábamos era sobre todo en cuanto a márgenes, es decir, el margen EBITDA que podemos ver en el resto del sector de la automoción puede estar en torno a un 10, un 15%. Y en cambio, en el caso de Ferrari, vemos que los múltiplos están en torno al 38-39%, lo cual le diferencia bastante y por eso, aunque el primer día comentábamos que una de las cosas más importantes al analizar empresas es comparar peras con peras y manzanas con manzanas, este caso es excepcional y no podemos comparar otras marcas de coches, sin meternos en dar nombres, con Ferrari, porque es algo muy exclusivo, que ellos mismos controlan perfectamente la oferta para que siempre tengan esas listas de espera, que también lo hace más codiciado, como hace el sector del lujo, y también, como comentábamos, bueno, el ejemplo claro es eso, que toda la producción que vayan a hacer en los próximos años ya esté apalabrada, pues dice mucho de ese poder de marca que tiene Ferrari con respecto al resto de marcas de automoción. ¿Cuál es el precio por acción que está marcando ahora la compañía? Ahora mismo está en 331,50 euros. 331. ¿A estos precios seguirías comprando Ferrari? Sí. O sea, igual a corto plazo, después de la subida que lleva prácticamente vertical en la última semana, igual esperaría a ver que se acerque a lo mejor a la zona de 320 con 50, que es por donde pasa la media, que haga un movimiento de pullback para volver a retomar las alzas, pero si lo que estamos buscando es componer una cartera con vistas a largo plazo, como comentábamos, a 1 año, 2 años, 3 años, sin duda creo que comprar entre 330 y comprar en 320 nos da un poco igual, porque a los ratios que está cotizando históricamente está en la parte baja de valoración y en cambio los fundamentales siguen siendo bastante sólidos y por lo tanto creo que puede tener cabida perfectamente en una cartera bien diversificada. Dos de las compañías que ya formaban parte de nuestra cartera, seguimos comentando cómo están actuando las que ya llevamos en el medio plazo, Eduardo. Sí, podemos comentar, por ejemplo, bueno, Adobe, que la comentamos en el primer programa, y también es interesante cómo está reaccionando en estas últimas sesiones, donde después de haber dejado varias velas conocidas como doji, que lo que muestran es incertidumbre en el mercado. Hemos visto como todas estas velas, donde deja una sombra inferior larga y una sombra superior, es de duda, de incertidumbre en el mercado, y es que, como ya comentábamos en ocasiones anteriores, es difícil de justificar la caída, el castigo excesivo que se está llevando Adobe, independientemente de que, lógicamente, esos miedos, esa incertidumbre por la posible disrupción de la inteligencia artificial en el negocio de una marca tan emblemática, pero vamos a ver el gráfico en semanal para que seamos conscientes de la magnitud de la caída a la que estamos asistiendo. Hemos visto como además anunciaba hace unos meses la compañía un plan bastante fuerte de recompra de acciones propias que durará hasta el 2030. Estamos viendo también alguna compra de insiders y sin duda eso creo que es un punto a favor con vistas a medio y largo plazo. De momento el castigo ha sido, desde mi punto de vista, excesivo. Veíamos cómo esta compañía alcanzaba los máximos en 2021 en torno a los $700 y estamos hablando de que ahora mismo está en 211,87. Muy cerquita la base del canal, donde podría rebotar, y creo que el rebote que estamos viendo podría tener continuidad en las próximas semanas. A nivel de valoración, estamos viendo cómo cotiza en torno a 10 veces per forward, o sea, el PER de los próximos 12 meses, y sigo confiando en que es una compañía para tener en cartera dentro del sector del software, siendo consciente de todo lo que ha sufrido el sector del software, pero si experimenta un rebote, veríamos un primer nivel de resistencia en la zona de los 240 y posteriormente en la zona de los 313. Por lo que sí, creo que es una compañía que podemos tener en cartera, aumentando la exposición al sector del software y por lo tanto mi recomendación aquí es mantener. Y luego tenemos otra compañía de medio y largo plazo que comentábamos la semana pasada, que había recibido una OPA por parte de una compañía que ya es accionista, que es InMode, esta empresa israelí que se dedica a fabricar y a vender máquinas para el tema estético. Y vemos cómo está dentro de un canal lateral. Si vemos el gráfico diario,
nos fijamos este hueco alcista que dejó a raíz del anuncio de la OPA a 16,5. De momento, los principales inversores activistas han mostrado su rechazo a dicha OPA, ya que hay que recordar que ahora mismo está en 14,43. La OPA que han lanzado es en torno a los 16,20, pero es que hubo una OPA en enero por el 51% de la compañía a $18. Aquí hay varios escenarios, se ha juntado el comité de expertos independientes, tendrán que decir algo, creo que tiene un margen máximo de 3 meses, y ahí es donde vamos a ver si abre la ventana para que cualquier empresa pueda presentar una oferta y haya una guerra de ofertas que sin duda beneficiaría a los accionistas, y se pronuncien sobre la última oferta que ha habido, que es la de 16,20. Creo que hay poco a ganar y mucho a ganar, o sea, poco a perder y mucho a ganar en esta compañía, sobre todo por la fuerte posición de caja que tiene. Hay que recordar que cotiza prácticamente a 900 y pico millones de dólares y tiene 500 de esos 900 en caja, no tiene deuda. Y sobre todo lo que más me gusta es que hay algunos inversores activistas que suelen tener bastante buen ojo para meterse en compañías, que tienen una cartera reducida de empresas y están apoyando y defendiendo al inversor minoritario. Por lo que creo que puede ser una muy buena alternativa a aquellos que no compraron cuando lo comentamos la primera vez que vinimos. Creo que todavía hay margen para ganar e insisto, el ratio rentabilidad-riesgo creo que está muy interesante en los niveles actuales para poder comprar algunas acciones de esta compañía israelí. Eso en cuanto a la actualización de nuestra cartera, que vamos repasando todas las semanas. Vamos a repasar también, si en el chat de YouTube, ya saben, pueden dejarnos sus preguntas y vamos a ir analizándolas junto a Eduardo Bicho y junto a nuestro siguiente analista. Mientras tanto, Eduardo, tenemos en el foco puesto el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq 100, que siguen cerca de máximos y que, bueno, pues ¿crees que cada vez cuesta más encontrar compañías realmente baratas o sigue habiendo oportunidades para un inversor value dentro de estos dos índices? Bueno, creo que es interesante, o sea, que se pueden encontrar oportunidades, pero es cierto que dependiendo del sector al que miremos. Es decir, si alguien habla del sector tecnológico, en el mismo sector tecnológico están los semiconductores y está, por ejemplo, el sector de software. Y si ves los gráficos, no tienen nada que ver unos con otros. Del hardware también, con Dell el otro día estábamos viendo subidas de más del 4%. Totalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que creo que por eso hay que ser muy selectivos, sobre todo a la hora de saber qué ratios, qué múltiplos estamos pagando a la hora de posicionarnos en una compañía. Como has comentado, el S&P 500 está otra vez que se dirige hacia la zona de máximos, esos 7.600 puntos, pero como comentábamos en programas anteriores, hay que recordar que es que el S&P 500 actualmente, las 10 principales acciones, los 10 principales valores de mayor capitalización dentro del S&P suponen en torno a un 40% del índice. Por lo que al fin y al cabo los que manejan el índice son estas compañías y al igual que ahora mismo, pues están en su momento dulce y vemos cómo, a pesar de pequeñas correcciones, sigue retomando las alzas. En el momento en que veamos incertidumbre o dudas sobre estas principales compañías, o mejor dicho, sobre la inteligencia artificial, que es el hilo conductor entre todas estas empresas, pues podríamos ver, igual que ahora vemos subidas verticales, podríamos ver caídas de cierta envergadura. De momento la tendencia sigue siendo alcista, de momento, desde mi punto de vista, las valoraciones siguen siendo bastante exigentes. Y vamos a estar muy atentos, sobre todo a lo que comentamos. Este año es un año peculiar porque tenemos las elecciones de medio mandato, tenemos esas OPVs tanto de Cloud como de OpenAI. Ahora OpenAI parece que lo retrasa. 2027. Efectivamente. Se echa para atrás. Claro, yo creo que también lo de SpaceX también ha dejado un poco al desnudo el decir, oye, pero ¿a qué valoraciones están saliendo las empresas ahora? Y lo veíamos con SpaceX y lo veníamos comentando, decíamos, bueno, puede tener 1 o 2 días buenos, porque al fin y al cabo los propios bancos colocadores se van a encargar de que sea un éxito, por lo menos los primeros días, pero en el momento en el que había cualquier incertidumbre o corregía un poco, veíamos como las correcciones también eran importantes. Así que bueno, creo que hay que tener cuidado, hay que estar atento para no quedarnos pillados en muchas de esas compañías que están cotizando a unas valoraciones tan exigentes, porque lo que descuentan es un escenario idílico
para los próximos trimestres y los próximos años. Y en el momento en el que el mercado detecte que eso puede que no sea así, es donde vamos a ver mucha volatilidad y vamos a ver cómo se ajustan esas valoraciones con un SP500 que también está muy por encima de su media histórica en cuanto a PER se refiere. La semana pasada, Eduardo, insistías en que el mercado muchas veces exagera tanto el optimismo como el pesimismo, ¿no? ¿Crees que ahora mismo estamos viendo otra fase de exceso de optimismo? Sobre todo el Standard & Poor's 500, creo que este mes ha sido el que no ha cerrado de momento en negativo, sin pérdidas. Eso es, y además desde el punto de vista técnico el SP parece que está realizando una formación de consolidación y hasta que no perdiese este primer nivel de soporte, que es la media de 60 sesiones, que pasa por en torno a 7.300, la tendencia sigue siendo alcista, independientemente de que las valoraciones sean excesivas. Entonces, sí, creo que cuando hay FOMO, como se dice en el mercado, vemos cómo suben de forma muy abrupta las empresas relacionadas con la inteligencia artificial, lo veíamos también con empresas de chips, estamos viendo como de todo el sector en general experimentan subidas y todo esto pues hace que mucha gente se deje llevar directamente por esa moda independientemente de lo que se esté pagando. Hay muchos inversores que empiezan, ven que está muy de moda pues SpaceX o cualquier de este tipo de compañías nuevas y compra sin tener en cuenta, oye, estoy comprando caro, barato, el beneficio de cuántos años estoy pagando, y creo que eso es lo que cada X tiempo pasa, como lo vimos ya también en la burbuja de las .com. Y ahí, pues sí, cuando muchos inversores decían, bueno, es que el Internet va a ser el futuro, efectivamente lo fue, pero muchísimas empresas relacionadas con Internet acabaron quebrando. El ejemplo más claro que tenemos en España fue Terra. Efectivamente. Y también, bueno, pues con ahora mismo la situación que estamos viendo en cuanto al oro y a la plata, después de las decisiones de los bancos centrales y hoy que hemos estado escuchando precisamente a Christine Lagarde y a Kevin Warsh, hemos visto un movimiento en el oro y en la plata a la vez, porque, bueno, veníamos de sesiones en las que parecía no consolidar esos $4.000 la onza. Le parecía complicado al oro, que ha estado por encima de esos 4.500, y ahora la plata, que vuelve a recuperarse también en el entorno de los $60. Ahí nos hemos perdido las oportunidades. Bueno, en el oro sigo pensando que es un activo para tener en cartera de medio y largo plazo, sin duda. Sobre todo, simplemente hay que ver la curva de la base monetaria, de la masa monetaria, donde seguimos viendo que sigue creciendo y creciendo, y no tiene pinta de que vayan a intentar recortar esta subida. Van a seguir imprimiendo. Ahora el siguiente movimiento, creo que va a ser inevitable, es que la Reserva Federal baje los tipos para intentar estimular ese consumo que se está viendo un poco perjudicado en los últimos trimestres, como hemos hablado antes con el caso de Nike. Y en el caso del oro hay que tener cuidado porque técnicamente el aspecto de corto plazo no es muy optimista. Hemos visto, como ya comentamos la semana pasada, que el nivel de soporte importante era en torno a los 3.900, $4.000, está en ese rango, pero si perdiese a corto plazo la zona de los 3.970, creo que aquellos que estén posicionados con vistas al más corto plazo, desde el punto de vista técnico, sería momento para deshacer parte de las posiciones, porque desde mi punto de vista creo que podríamos asistir a un nuevo tramo bajista que incluso le podría llevar a los niveles de 3.600, $3.650. Así que aunque pienso que a medio y largo plazo es un activo donde hay que estar como valor refugio, creo que también ese exceso de optimismo que hemos vivido, sobre todo en 2025, con esas altas rentabilidades a las que no nos tenía acostumbrado un activo como el oro, está experimentando esta corrección desde que alcanzó los 5.400, y no descarto que si pierde la zona de los 3.700, de los 3.970, pudiésemos ver un nuevo tramo correctivo. Pero aún así, creo que cualquier corrección en el oro es buen momento para tomar posiciones, ya que a largo plazo sigo siendo optimista con la incertidumbre que hay a nivel geopolítico, con esa masa monetaria que no para de subir, y por lo tanto por esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda fiat, como puede ser el euro, el dólar o la libra. Como siempre, ponemos un ejemplo, Eduardo, para el value investing, cuando un inversor encuentra una empresa barata, ¿qué catalizador busca si en el momento de entrar en esa empresa? Bueno, como comentábamos en el primer programa, vamos de más a menos. Primero vemos en qué punto está el ciclo económico, luego nos fijamos en los diferentes sectores, cuáles pueden ser los más beneficiados o perjudicados dependiendo de las políticas monetarias de cada uno de los bancos centrales, y una vez que ya tenemos el sector localizado, para comparar las distintas empresas
que los distintos players que hay dentro de esa industria, pues sí que utilizamos términos de valoración como el EV/EBITDA, como el PER, como el Free Cash Flow, para ver cuál está barata tanto con sus comparables como después históricamente con respecto a su histórico de valoración. Como veíamos antes, Nike o Adobe estaba en valoración mínima con respecto a su propio histórico de a qué ratios ha estado cotizando en los últimos años. Entonces, primero contra comparables, segundo contra su propio histórico de valoraciones, y en base a eso ya sí que tendríamos nombres propios, y ahí nos hacemos varios escenarios. Hacemos un escenario en el que creemos que a lo mejor los ingresos o el beneficio puede subir un 8%, puede no subir, puede subir muy poquito, y en base a esos distintos escenarios nos van a salir varios precios objetivos. Yo personalmente hago una media de ellos, y si hay suficiente margen de seguridad, que para aquellos que se perdieron el primer programa, el margen de seguridad es la diferencia que hay entre el valor intrínseco que nosotros obtenemos y el precio que está actualmente el mercado, y si considero que hay un margen de seguridad pues del 30, 35 o superior, creo que es buena oportunidad para tomar posiciones, porque tenemos bastante colchón, y en el caso de que nuestra tesis se pueda desviar un poco de la realidad, vamos a tener margen para poder salir airosos del mercado. Y al revés, si nos hemos confundido con la tesis, vemos que la acción empieza a caer, y lo más importante, que los fundamentales o nuestra tesis por la que hemos entrado empieza a flaquear, pues igualmente habrá que asumir pérdidas y no enamorarnos de un valor, porque muchas veces las grandes pérdidas vienen cuando nos enamoramos de un valor en concreto, empieza a caer, seguimos comprando y promediando a la baja, algo que también es un error de novato cuando se empieza en el mercado, porque vemos más cerca ese punto de break-even, pero cuando nos queremos dar cuenta y si tiene una caída importante, pues nos quedamos, como se suele decir, enganchados. Y no hay nada peor en el mercado que quedarnos enganchado a un precio pues por el 40%, 50% debajo, porque ya nos hace perder el interés, ya que vemos muy lejano la posibilidad de poder recuperar. Pues como siempre, Eduardo Bicho, analista de FIM, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Código Trader. Muchas gracias a vosotros.